alábele, no se canse, no se canse. Vamos, ese ánimo, por favor, no se canse de alabarle. A eso hemos venido, para eso estamos aquí. No hemos venido a ver cómo está el hermanito, la hermanita, hemos venido a alabar a Dios. Mis hermanos, hoy vamos a estar hablando de un tema que mueve iglesias, destruye, levanta. La mayoría pues ha destruido. Vamos a estar hablando, ¿debemos dar diezmos u ofrendas en estos tiempos? ¿Qué opinan ustedes, mis hermanos? ¿Será de dar? ¿No será de dar? ¿Qué estará pasando? El texto base va a estar en Mateo 6:24, pero primero oremos para que esta predicación pues venga de la presencia de Dios. Señor Padre Celestial, sé tú tomando el control este momento de mí. Habla en lugar mío, Señor. Me hago a un lado y te dejo paso, Padre Celestial, para que seas tú, Señor, leyendo, informando, escribiendo en los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, tu palabra, para que la puedan llevar a la práctica, Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor, por todo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como les decía, vamos a estar hablando un temita complicado. Nuestro texto base va a estar en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Las ofrendas o diezmos están dividiendo iglesias actualmente. Tomemos asiento, mis hermanos. Basta abrir el internet para poder darnos cuenta de cómo se ataca a las iglesias a través del diezmo. Llaman pastores ladrones, tontos que dan dinero. Llaman a gente que diezma o que ofrenda, nos llaman tontos. Creen que el que está al frente de un templo está lucrándose sin cesar, mientras la verdad es mentira, eso es falso. Pocos son los que están haciendo eso. La mayoría son pastores como el que tenemos aquí, que no vive del diezmo ni de la ofrenda. Son pastores que no predican diezmo ni ofrenda, sino viven de su trabajo. Trabajo que lo llevan a todo lado. Vamos a hablar del diseño original, el diezmo que dio Abraham al rey Melquisedec. Este diezmo fue por amor, porque él sintió en el corazón, no había ley que lo obligara, no había nada que lo atase a dar el diezmo. Él lo dio porque él sintió en el corazón darlo. Eso está en Génesis 14, del 18 al 20. Todo lo que hablamos, lo hablamos en base a la palabra. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo lo que había recogido en la batalla. No vamos a profundizar de estas batallas, otro día lo haremos, vamos a pasar un poquito hablando sobre el diezmo. Hebreos 7:2, Nuevo Testamento. En Hebreos 7:2, ¿qué nos dice? A su vez Abraham le dio el diezmo de todo. El nombre de Melquisedec significa en primer lugar el rey de justicia y además el rey de Salem. Esto es rey de paz. En la ley de Moisés fue obligatorio el diezmo. ¿Pero por qué? Porque el corazón de los hombres ya se había endurecido. El corazón de los hombres estaba sordo y ciego. Ya no quería someterse si no era con ley. Por eso el Señor envió leyes, y leyes a veces duras. El diezmo fue puesto como un impuesto para los cristianos a dar el 10%. Esto lo podemos ver en Levítico 27:30.
Levítico 27:30. Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, y así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra. Amén, mis hermanos. En Deuteronomio 14:22 lo ratifica. Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. El Señor estaba mandando a diezmar. Así hay muchos más versículos en los cuales se habla del diezmo en el tiempo de la ley. Jesús vino a cumplir esta ley y lo que decían los profetas. En otras palabras, el propósito de Jesús era establecer la palabra, encarnarla y cumplirla plenamente. Jesús, como él mismo lo dijo, no vengo a derogar la ley. Pero ¿qué sucede? Él vino a cumplir lo que decían los profetas. Él cumplió lo que decían los profetas y cuando él murió nos entregó un nuevo pacto, el pacto de la gracia en el cual estamos en este momento. Gracias a este pacto, las leyes de Moisés no las estamos cumpliendo. Tenemos nuevo pacto, nuevas leyes. Hay quienes argumentan que dado que Jesús no abolió la ley, esta sigue vigente y sigue siendo obligatoria para los cristianos en el Nuevo Testamento. Pablo deja claro que el creyente en Cristo ya no está bajo la ley. En Gálatas 3, del 23 al 25 nos dice, Gálatas 3, del 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero la venida de la fe ya no estamos bajo el ayo. Ayo es maestro, guiador. Entonces, no estamos ya bajo la ley de Moisés. Estamos bajo la gracia de Cristo. Esto también lo vemos en Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. ¿Qué nos dice Gálatas 6:2? ¿Lo tienen? Vamos a leerlo todos. Sobrellevaos los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Está dando cómo cumplir la ley. Pero Jesús nos pide que nos sometamos, por amor el dinero. Vamos a someter al dinero ante el amor de Dios. En Mateo 6:24, el texto base. Ninguno puede servir a dos amos, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cómo podemos someter al dinero ante el amor de Dios? Esto es dando una parte de nuestros ingresos para su obra, para los más necesitados. Porque es necesario que nosotros renunciemos a las riquezas materiales del mundo. Es necesario que nosotros lo hagamos de manera voluntaria, sin ley, sin impuesto, sino que lo hagamos de corazón, según lo que Cristo nos enseña. Ahora que Cristo nos ha liberado, es cuando nosotros tenemos que ofrendar más. Ya no es un 10%, ya no es un monto fijo. Ahora Cristo está poniendo el sentir todos los días y a cada instante de ofrendar y de dar. Nosotros ya estamos libres de esa cadena que era el 10%, ahora es más del 10%, mis hermanos. En Mateo 22, del 36 al 38, el Señor nos da cuál es el mandamiento más grande en la ley. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?
Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. En las Escrituras Jesús aclara en varias ocasiones que Dios nos pide hacer tesoros en los cielos, no en la tierra. Nos dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, enseñándonos que no hay que amar al dinero, porque esto nos lleva a la avaricia, a la codicia, a la envidia, todos estos frutos de la carne que terminan destruyéndonos. En 1 de Timoteo 6:10, es un texto que ya lo hemos leído varias veces. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este es un texto que casi no lo sabemos ya de memoria, pero esto tampoco quiere decir que Dios nos quiera ver pobres, que Dios quiere que nosotros estemos viviendo escasamente o siendo mendigos. No, Dios tampoco nos busca eso. Dios nos dice que Él provee todo lo que nosotros necesitamos. Él quiere que seamos libres de las cadenas del dinero. ¿Por qué digo cadenas? Porque el dinero nos ata, el dinero nos amarra. Muchas veces nos hace cometer crímenes, porque por el dinero se pierden países, se pierde el humano. Mateo 25, del 35 al 40. El Señor nos enseña qué se puede hacer para someternos y para complacerle. Mateo 25, del 35 al 40. Un poquito largo, pero muchos ya lo hemos leído. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea, que mientras nosotros tengamos compasión de los demás, estamos siguiendo los caminos de Cristo, estamos haciendo lo que a Cristo le gusta y lo que nos dejó. Ahora, ¿cuál es el propósito de ofrendar? O sea, ¿por qué ofrendamos? Ofrendamos para someter la avaricia que está en nuestro ser, parte de la carne. Ofrendamos así como cuando hacemos ayuno, para someter el cuerpo al apetito. Estamos en la comida y le decimos: no vas a comer estos 3 días, estos 40 días. Hay muchos hermanos que han ayunado, le dicen al cuerpo: no vas a comer. El espíritu se antepone y le dice que no. Asimismo, al ofrendar, vas a dar este dinero para que sea usado en la obra del Señor. Así sometemos a nuestra avaricia, porque nuestra avaricia es la que nos dice: no, $1 es suficiente, 50 centavos de más, o piden algo: no, esa plata no alcanza, me sirve para otras cosas. La avaricia nos lleva a otros pecados, mis queridos hermanos. Y aunque no lo crean, hay personas que es más fácil ayunar que dar $10, o que sacar del bolsillo $5. Les es más fácil pasar 3 días de ayuno, o sea, someten a su carne, al cuerpo, que someten a su avaricia. Por eso necesitamos someter esa avaricia. Tenemos que llegar a comprender que al ofrendar no es para beneficio de Dios, no es para beneficio del pastor, no es para beneficio de quien le estamos dando la ofrenda. No, al ofrendar es beneficio para nosotros. Nosotros nos beneficiamos de ofrendar, porque esto nos acerca más a Cristo. Esto nos acerca aún más al camino que nosotros queremos, que es la salvación. Si no ofrendamos, si no
sometemos la avaricia, nosotros no estamos siguiendo el camino de Cristo. Pero hay una verdad que no podemos negar, que es que hay muchos corazones de falsos predicadores y corazones endurecidos por la avaricia. Lo hemos visto en algunos sitios, pastores que predican del diezmo, evangelistas que llegan a pedir ofrendas y que manipulan a la gente. Lamentablemente, en el furor del evangelio, utilizan sus palabras, utilizan parte del evangelio para sacarle dinero al pueblo. Y esto, como les decía al inicio, ha llevado a más condenación que nada. Porque esto hace que se aparten los hermanos, que el rato se den cuenta y ya no quieran pertenecer al cuerpo de Cristo, y que la gente que nos ve de fuera diga: yo allá no voy, yo ahí no quiero estar. ¿Cómo voy a ir a dar mi plata? No. O si vieron cómo ese pastor se compró carro nuevo, es lo que más se critica en estos días. Ese evangelista viaja en avión privado, tiene 70 millones de dólares. Y eso hace que la gente endurezca su corazón y se aleje y se mantenga en su propia concupiscencia, se mantenga en sus delitos y pecados, juzgando a los demás, que por esos 2 o 3 no se va a la salvación. En Lucas 17:1 dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por el que viene. Aquí ya está la condenación, aquí ya está la sentencia de quien está haciendo lo malo. Por ende, nosotros no tenemos ni que señalarlo, ni que decir fulano de tal hizo o dejó de hacer tal cosa. Ya Cristo se está encargando de decir lo que va a hacer con esta persona. También Jesús nos dijo en Mateo 21:13, nos habló de la casa de ladrones. Muchas veces lo hemos leído. Y dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor es consciente de lo que está sucediendo. Él no pasa desapercibidas estas cosas. Él no va a dejar ni va a permitir que estas personas, a menos de que se arrepientan a último momento o se consagren después, pero por ahora estas personas están acarreando una maldición hacia sus vidas. Pero vuelvo a insistir, no está ni en nosotros nombrarlos ni señalarlos. Cristo va a tener su juicio y ellos tendrán que pagar sus consecuencias de sus actos. También nos dice que no confiemos en el hombre. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que si nosotros le seguimos a ese hombre que está hablando cosas que no son bíblicas, que no son de las Escrituras, entonces nosotros somos los culpables por seguirle a él. Somos malditos por estarle haciendo caso a un hombre y no haciéndole caso a Dios. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos que buscar a Dios y pedirle a Cristo que nos muestre el camino. En Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando demos una ofrenda, cuando demos un diezmo, tenemos que darlo de corazón. Podemos llamarle como quiera, ofrenda, diezmo, cualquier nombre que le pongamos es lo mismo, es una ayuda. Pero tenemos que darla de corazón. Ahí viene también otra simplicidad. Porque nosotros, al darla de corazón, ¿qué quiere decir? Que la damos y no hacemos cuenta cuánto dimos. Ay, es que este mes di 17, el otro di 20, y ya he dado en tantos meses tanta plata. Entonces estamos nosotros atesorando todo ese dinero como nuestro. Lo damos también a veces para: pastor, tome. 2 días después estamos esperando qué hace el pastor o qué hace el que recibió. No ha hecho nada. Yo le dije, tenía que haber comprado una silla, tenía que haber hecho algo. Lo damos con supuesto objetivo nuestro.
esperando de que haga o deje de hacer tal cosa. Y si no lo hace, empezamos a enfermarnos interiormente. Y decir, pero ¿por qué si yo le di? Yo he visto casos de hermanos que han ofrendado 300, 400, 500 dólares, no un mes, varios meses. Y al pasar el tiempo se han enojado con el pastor y han dejado de ir a la iglesia porque el pastor con ese diezmo no hizo nada en la iglesia, no acomodó el templo, no compró nada, no hizo nada. Entonces pero dan en una forma de que no es sincera, no es de corazón, no es con amor. Hay que dar con desprendimiento. Si el pastor, si la persona a quien damos el diezmo, no hace con eso lo que tiene que hacer, es su problema con Cristo y con Dios, no el nuestro. Si nosotros nos quedamos agarrados de ese dinero, esperando a ver qué hace, ese diezmo se pierde, ya no fue ofrenda, ya no fue de corazón, ya no sirvió de nada. No hemos sometido nuestra vanidad ni nuestra avaricia. Segunda de Corintios 9:7, algo que siempre hemos estado leyendo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ni por necesidad. Hay otros que usan la Biblia y dicen, ¿cuánto vas a sembrar hoy? A ver, el que quiere sembrar, usted necesita 20,000, siembre 2,000 y déme los 2,000 que va a sembrarlos porque mañana recupera. No funciona así, mis hermanos. Lamento decirle que quien está pensando que ofrendar, dar una ofrenda o sembrar como algunos quieren hacer creer, eso se va a reproducir o se va a regresar el dinero. No, el Señor sí nos va a dar, el Señor sí nos va a ayudar. No digo que no lo va a hacer, pero no es la forma de llegar y decir, tome, invierto 20 y devuélvame 200. Así no funciona. Usted da de corazón alegre, usted da como debe dar, sigue los caminos de Cristo y el Señor sobreabundará en su casa. Puede ser más, puede ser miles. Usted dio $1 y le va a dar miles de dólares. Pero eso va a depender de cómo esté su vida, de cómo esté usted siguiendo el camino de Cristo. No porque dio 20,000, usted ya está arreglado. Mañana le van a llegar 200,000 y se acomoda la vida. No, mis queridos hermanos. Ahora también hay algunos por ahí que venden terrenos en el cielo. Ustedes se han escuchado. Están vendiendo pedazos de tierra en el cielo. Pueden ir comprando, dice, vaya aquí está y le dan un papelito que dice, ya compró su lote de tanto por tanto. El que cae en eso, ya cae porque quiere. Hasta los niños creo que se van a dar cuenta de que si alguien le ofrece un pedazo en el cielo, le está estafando. Pero es la desesperación del pecado que les hace pensar por un segundo que pueden comprar la salvación o que pueden comprar un pedazo en el cielo, o sea, comprarse. Es imposible. Porque ¿quién es el dueño del oro y la plata? Dios. Entonces, ¿qué le va a servir a él? 1 millón, 2 millones, 100 millones de dólares. A él no le sirven de nada. Eso es de aquí de la tierra, aquí se va a quedar. Eso no va a pasar. Entonces, que le diga, deme dinero para salvar, nos está mintiendo. Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? El Señor nos está llamando siempre a tener misericordia de nuestros hermanos, a tener misericordia de quienes nos rodean, a tener misericordia de todos. No nos está llamando a que nosotros compremos salvación, no nos está llamando a que atesoremos dinero, nos está llamando a que vivamos en paz y en tranquilidad con todos. No dejemos que el dinero nos esclavice, no dejemos que la avaricia nos robe la alegría de dar, no dejemos que los falsos predicadores nos roben la fe. Busquemos a Dios, pidamos que nos muestre el camino verdadero a Cristo. Cuando nos hablen con amor, demos con amor. Si nos piden un dinero, si nos toca dar algo, hagámoslo así. Después nos vendrá la cosecha y la vida eterna. Ese es el mensaje que les he querido traer esta noche, mis hermanos. Espero que sea para provecho del Señor.